nos quedamos la vez pasada en el principio del crear de Dios, ¿no? Ya vimos la diferencia entre los cielos y la tierra, un poco, ¿no? Desde una perspectiva bastante simple, ¿no? O sea, a nivel chat, ¿no? Llano. También un poquito a nivel espiritual, la diferencia entre lo que no tiene forma, que son los cielos, y la tierra, que es lo terrenal, y la vinculación que tienen estas dos, ¿no? Que también se establece un pacto entre las dos. Comenzamos a hablar sobre cuando la tierra era confusión y vacío, ¿no? Entonces, si te fijas, acá en este caso, por ejemplo, te está estableciendo, te dice la tierra era confusión y vacío. Es decir, la tierra, que significa lo material, cuando, fíjate que no te habla de no te habla de los cielos, o sea, no, o sea te dice que se hicieron los cielos y la tierra, pero luego te dice cuando la tierra era confusión y vacío. Entonces eso quiere decir que en los cielos no tenemos un tema como lo tenemos con la tierra. Si te fijas, no te dice que los cielos eran confusión y vacío. Nada más la tierra. La tierra tenía esas características, ¿ves? Entonces, te dice que la característica de la materia, o sea, o más bien lo que precede a la formación de lo físico, de lo terrenal, siempre es confusión y vacío. Entonces, por ejemplo, si nosotros venimos de los cielos, tenemos una idea en la cabeza, un pensamiento. Esa idea existe en potencia en su manifestación física, pero en su manifestación no física, esa idea va a desdoblar y va a pasar por un proceso antes de su completitud material. Entonces es por eso, por ejemplo, si esta idea, desde su concepción no material, va a pasar por ciertos estados hasta que logra su completitud material. Okay. Lo que le conocemos comúnmente como manifestación. Claro. Todos hablamos de manifestación, pero nadie entiende los procesos que conlleva una manifestación. Exactamente. Bueno, aquí, eso es lo que estaba percibiendo de sus enseñanzas. O sea, realmente ustedes tienen esa como estructura y no es algo accidental, por así decirlo. O sea, tiene como una secuencia creo yo, ¿no? De lo que he integrado, lo que hemos platicado. Así lo he percibido, pues. Sí, es que acuérdate que este libro es un instructivo. O sea, no es una narración histórica, ni es una narración religiosa. Es un instructivo de cómo se desarrolla el universo. Y cuando tú comienzas a hablar del universo, no puedes, tienes que utilizar términos propios del universo, pero tienes que tener la capacidad de, con esos términos, explicar por completo o tratar de llegar a lo que más puedes explicar del universo. Y el ser humano tiene una perspectiva muy, muy limitada y muy pequeña con respecto a todo y toda la manifestación. Por lo tanto, no puedes ponerlo en términos enteramente del hombre, porque si lo pusieras en términos del hombre o específicamente de una época histórica, pues solamente dentro de esa época histórica la conciencia viviría con las herramientas que necesita para interpretar la realidad. En este caso, cuando hablamos de Biblia, cuando hablamos de Torah, estamos hablando de un libro atemporal que está diseñado y ha sido manifestado como consecuencia de las realizaciones en conjunto de los seres humanos, no como una intencionalidad de un ser humano hacia otro. Por eso es que decimos que viene de inspiración divina. O sea, porque se manifiesta a pesar del hombre, ¿ves? Entonces, cuando te estoy diciendo esto, lo que sigue que tenemos que pensar es, y bueno, ¿y qué implica esto? ¿No? ¿Qué implica esto que yo acabo de decir? Bueno, lo que implica es que si estamos hablando de un instructivo atemporal de cómo funciona el universo, todo lo que está dentro del universo sigue las reglas antes mencionadas o por mencionar.
y no la sigue de manera explícita, es decir, no la sigue de la forma en la cual el ser humano lo va a entender dentro de una temporalidad histórica precisa. Entonces, las primeras introducciones de reglas que están aquí, que son las primeras hojas, son las que más van a aplicar para mayor cantidad de situaciones o sucesos. Y conforme vayamos pasando por la Biblia, nosotros vamos acotando como si estuviéramos yendo por la raíz del árbol. La primera parte es la apical y de ahí desenvuelven venas, ¿no? O raíces más chicas, ¿no? Secundarias. Entonces, si tú hablas, por eso te digo, por eso te decía el otro día, no tenemos nada que estar haciendo hablando de Nuevos Testamentos y de que no sé qué, bla, bla, si no hemos entendido la apical, la raíz del árbol. La primera raíz del árbol es la apical, la que nace, de ahí salen ramificaciones. Entonces, ahora, por eso te decía el otro día que sin las herramientas es complicado poderlo interpretar. Por eso la gente de pronto toma puras raíces chiquitas, ¿no? De aquí, de aquí, de aquí. Y es complicado llegar a la apical, sí. Entonces, claro, estas reglas o estas leyes que te estoy aquí leyendo de la Biblia son leyes, pues, del universo, ¿no? O sea, trascienden al hombre. Entonces, bueno, por eso te dice aquí, la Tierra era confusión y vacío. Entonces, todo lo que va a tomar forma física pasa o tuvo un estado de confusión y de vacío. La confusión porque una cosa no se distinguía de otra cosa. Esa es la confusión, cuando tú no distingues, no tienes claridad. Una pregunta, digo, la Biblia pues, es atemporal, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera uno pensaría que entre más antigua es la enseñanza, más pegada está la raíz, pero puede estar incorrecto el tema también, ¿no? Y hay muchas corrientes que son muy antiguas, que a lo mejor caen también en mucho pues, fanatismo, ¿no? Digo, no sé, el hinduismo también me echó un clavado en una época, y bueno, son como, creo yo, más bien como dioses, o los ponen, siento yo que representan ciertas energías, ¿no? Y a lo mejor te pierdes un poco en el tema astral, con eso, o sea, con muchas de estas corrientes filosóficas. Mi duda es porque, o sea, creo yo que las grandes corrientes también tienen como sus libros sagrados, ¿no? Pero percibo, digo, en lo personal, yo me considero una persona muy espiritual, o sea, como, a lo mejor no soy una religión, por así decirlo, pero tengo muchos años que, pues, mando bendiciones a la gente, doy gracias, o sea, como que siempre estoy tratando de ser realmente mejor ser humano, mejor persona, y de alguna manera alinearme como a la voluntad que yo creo que es de Dios, ¿no? Te lo comparto porque, como me eché un clavo en muchas corrientes, siento yo que la forma en que ustedes se integraron, cuando digo ustedes, pues realmente es tu pueblo, es como una forma muy práctica para el hombre de familia que es espiritual, ¿no? Digo, no soy un monje, no me puedo ir a meditar al Tíbet, quisiera pues, pero toda mi vida, o sea, realmente estoy en esta vida donde estoy viviendo pues sí, la formación de una familia, y que me gustaría que mis hijos también crecieran con estos principios y valores espirituales, y que de alguna manera se agarren de algo más grande que ellos mismos, ¿no? Yo, como crecí en la religión católica, no lo encontré ahí, o sea, realmente no lo encontré ahí. Toda la enseñanza, desde muy niño no me hacían sentido casi todo, de manera intuitiva, no sé, a lo mejor ya trabajo de otras vidas, quién sabe, pero pues nada, o sea, he visto muchas cosas o he leído muchas cosas, y realmente con lo que he visto contigo me ha gustado muchísimo y me hace mucho sentido todo. Sí, mira, es que cada corriente va a tener su manifestación en una forma práctica durante cierto tipo de historia, ¿ves? Pero el conocimiento contenido en lo que es la Biblia, y por eso te decía otra vez que no es exactamente la Biblia hablando de
esta versión escrita por tal sabio para los judíos, sino que estoy hablando del concepto de Biblia, ¿ves? O sea, la esencia trasciende la forma. Entonces, la esencia de lo que es la Biblia es, por definición, la esencia de Biblia es, pues, el texto o el conjunto de textos de inspiración divina, ¿no? Si no lo concebimos de esa forma, se queda entonces al merced del ser humano, del hombre. Y a merced del hombre y entre hombre y hombre se pierde completamente la definición. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los monjes tibetanos o budistas, ¿no? La mayoría de su práctica tiene mucho que ver con el mantenimiento de la conciencia, ¿no? La conciencia activa, ¿no? Por eso meditas para poder mantener tu conciencia a pesar de que tu cuerpo está dormido, ¿no? Pues, al final, la meditación o la proyección astral es solo eso. Tu cuerpo sigue acá, tú te separas, pero mantienes tu conciencia. Y ellos, en su forma de practicar esa conciencia, pues lo encontraron a lo mejor en una montaña, meditando y comiendo un tazón de arroz una vez al día. Pero es decir, no le quiero decir religión, pero le quiero decir filosofía más bien, de vida, está sustentada en una verdad innegable. Y la verdad innegable o la verdad que pende por encima de todo eso es que la conciencia tiene un valor y la conciencia debe de procurarse. Ya que si ellos lo hacen así de esta forma que es meditando, o si tú lo quieres hacer haciendo oraciones, o si yo, por ejemplo, lo hago con mi vaso de agua, ¿no? En el momento de tomarlo, mantengo mi conciencia y entiendo todo lo que implica cuando tomo este vaso con agua. Pero al final del día, todas las religiones reconocen la importancia de mantener la conciencia, ¿ves? Entonces el tema al que voy ahorita es, no se trata de si en el Tíbet lo hacen de una forma y los católicos de otra y los judíos de otra y los hindúes de otra, sino que tú tengas la capacidad de reconocer la esencia de qué comparten todas esas religiones y darte cuenta de entender que esa es una verdad todavía más elevada que las mismas religiones. Y sucede que cuando tú empiezas a ver durante infinitas civilizaciones, generaciones y conciencias, al menos las que estamos sujetas a este plano, se tiende a manifestar atemporalmente cierto tipo de verdades, como lo es una de estas que te acabo de decir, la conciencia es importante mantenerla viva, es importante estar consciente la mayor parte del tiempo. Entonces, en ese sentido, el conjunto de esos aprendizajes o de esas estructuras, porque ahora te dirían, ¿y quién dice que la conciencia es importante que sea mantenida? Bueno, aquí es donde empezamos a caer ahora sí en estas cosas, ¿ves? Por eso te decía el otro día que para quien sabe leer no necesita salir ni siquiera la primera hoja del Génesis. Claro que es algo más complicado llegar y clavarte directo a sacar de ahí toda esa sabiduría. Por eso la persona promedio tiende a sentirse más cercana por medio de carta a los apóstoles y Jesús esto y la parábola. Pero llega un punto en donde ya te queda corto y ya no puedes estar dependiendo ni de lo que te dice alguien más, ni de lo que ves en un video, ni de lo que toda una práctica, te puedes ir 10 años al Tíbet y de todas maneras va a seguir habiendo algo en ti que va a decir es que hay algo más. Lo que de verdad sacia el alma es esta sabiduría pura. Que sucede que ahorita está en una impresión de un libro con cierto formato, pero no es que forzosamente te esté diciendo la verdad absoluta está contenida en este libro judío, hebreo. Lo que te estoy diciendo es que la verdad absoluta se manifiesta y tiene una estructura que vamos a estudiar independientemente del libro. Por eso la otra vez traíamos una Biblia católica y una Biblia hebrea. Same shit, o sea es lo mismo porque aunque las palabras cambian, los órdenes cambian y ya vimos inclusive las intencionalidades en cada una, como lo viste el otro día, tú quitas esa intencionalidad y te quedas con la esencia. Y esa esencia esa esencia no es, ay, David me lo está diciendo porque pues claro, como él es judío, pues sí, me quiere vender su religión. No,
esta esencia es, no importa la religión, se manifiesta de esta forma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cielos y tierra, pues por ejemplo ahí tenemos toda la manifestación de lo que es hombre y mujer. Se hace esto que tú te uniste a tu esposa para tener hijos. Ahora fíjate bien qué implica eso, ¿no? Tú eres tierra, tu mujer es cielo, ¿no? Es esencia. Y fíjate que ella, por el contrario, recibe de ti esencia, pero ella da forma, ella le dio forma a tus hijos. Fíjate qué maravilla. O sea, es decir, dentro de ella misma y dentro de ti mismo, tú tienes también un componente de cielo y de tierra. La mujer también tiene su componente de cielo y de tierra. Y de hecho, no me acuerdo dónde he visto que la totalidad de Dios es un ser andrógino, ¿no? O sea, es un ser que tiene las dos polaridades en uno, ¿no? O sea, está completo realmente, ¿no? Pues por definición tiene todo. O sea, tiene todo exactamente. Sí. Pero pues te digo, hay que empezar a estudiar porque si en plática nos podemos ir para todos lados, pero ya en las estructuras que podemos leer, ahí estamos construyendo. Me gustaría comprar algo así como el que tú tienes. No sé si me puedas decir dónde lo puedo comprar. Sí, ahí te mando. Hay unas tiendas en Ciudad de México. Ahí te paso si quieres la tienda, es Librería Jerusalén, y buscas este mismo libro. ¿Qué te digo? Realmente es irrelevante si es... ¿no? Normalmente... ¿Te lo mandan? ¿Eh? ¿Te lo mandan o hay que ir por él? No, te lo mandan. Sí, va. Entonces vamos a aprovechar estos últimos 10 minutitos Sí. y le seguimos dando, ¿no? Entonces dice, la tierra era confusión y vacío. Entonces cuando hablamos de confusión, está diciendo que una cosa no se distinguía de otra cosa, ¿ves? Entonces, es decir, los vasos todos eran, no podías saber la diferencia entre un vaso y un escritorio, entre una piedra y una tortuga, ¿no? O sea, todo estaba en conjunto, ¿no? En potencia, todo estaba ahí. Y vacío porque no había esencia. O sea, ahorita, aunque tú no tienes capacidad perdón, aunque tú no necesitas tener la forma del vaso, sabes en esencia lo que es un vaso. Lo hablábamos el otro día. Entonces, no está vacío, o sea, tus conceptualizaciones son ricas, están llenas. Entonces, ahorita lo que tenemos no tenemos confusión y vacío, ¿no? A nivel materia. Este estado también lo puedes tener tú. Normalmente venimos aquí y estamos muy confusos y vacíos, y cuando transcurre nuestra vida, vamos obteniendo claridad y nos vamos llenando. La gente anciana, ¿no? Los viejitos, lo tienen las cosas muy claras, ¿eh? O sea, rara vez se conflictúan, o sea, hacen lo que tienen que hacer, fíjate que son, o sea, a pesar de que pueden tener hasta Alzheimer y lo que tú quieras, tienen claridad mental en el sentido de que tienen una conexión espiritual, tienen muy claro su rol. O sea, rara vez ves un viejito de 70 años que dice, es que no sé qué quiero hacer con mi vida. Ellos ya lo tienen claro, o sea, está resuelto, ¿no? Desde los 60 años ya, 50 años ya, los seres hacemos menos tonterías, casi no hacemos cosas malas que no debemos hacer. Pero esto después te va a decir algo. Y luego dice, con obscuridad sobre la superficie del abismo. La superficie del abismo, ¿no? Entonces, el abismo está hablando de que es la superficie de las aguas que estaban sobre la tierra, o sea, es decir, la tierra ya tenía agua. Esto es interesante porque te habla de los cielos y la tierra, pero el agua ya estaba, ¿eh? O sea, el agua es algo altamente divino, podríamos tener toda una sesión solo hablando del agua. O sea, las aguas ya estaban, fíjate. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero las aguas ya estaban desde antes. O sea, la construcción del agua es altamente espiritual. De hecho, me atrevería a decir que de ahí viene el universo entero. Se construye desde el agua. Imagino que es por la información que guardan. Estás hablando por ejemplo, de estos estudios que dicen que la información que el agua tiene memoria. Bueno, a mí una vez
sí he escuchado ese japonés que habla de ese tema, Ujú. pero a mí una vez me pasó, fueron unas plantas medicinales que me hablaban, digo, como del tema un poco de la reencarnación, pero se me habló mucho, como que me estaban diciendo que me podía morir en cualquier momento, ¿no? Y como que en ese momento trabajó un poco la muerte, por así decirlo, y se me quedó muy grabado porque me decían, o sea, pues si me muero, pues voy a perder información de quién soy, ¿no? Me decían, no, réstale al agua, o sea, ellos, o sea, como el agua tiene toda la información de todo, y poco a poco cuando te bañes, vas a ir sabiendo, como ir recordando quién eres, ¿no? O sea, entonces como que lo sentí un poco como si tuviera esta, pues, no sé, conciencia, información cósmica, por así decirlo, que ahí está. Simplemente para efectos prácticos de ahorita la etapa en la que estamos, apenas aproximándonos de estos textos, digamos que el agua es altamente divina. Después podemos ver por qué, pero si no nos vamos a ir muy profundo, pero simplemente quedémonos con esto, ¿no? Que las aguas ya existían. Sea porque toman la forma de su contenedor, sea porque es un elemento muy puro, sea porque tiene memoria, o todas las anteriores, simplemente partamos de eso, ¿no? Es decir, existía oscuridad sobre la superficie del abismo, ¿no? O sea, es decir, existía una superficie, ¿no? Había algo, ¿no? Y había oscuridad sobre esa superficie, ¿no? O sea, la materia estaba llena de oscuridad, o el ambiente en ese entonces era oscuro. Sin embargo, había una superficie del abismo, o sea, había en potencia capacidad para generarlo. Había divinidad, ¿ves? O sea, había divinidad, había agua, ¿no? El agua normalmente tiende a ser la bendición divina, ¿no? O tiende a verse más como la parte, pues, de Dios, ¿no? Divina. Entonces, este, eh, pero encima de ello había oscuridad, o sea, no podías verlo, ¿no? O sea, si tú hubieras estado ahí, no tendrías, en tiempos de la formación de la materia, no podrías haber distinguido lo divino, porque hubiera habido mucha oscuridad, o sea, imagínate, había confusión, vacío, y aparte había oscuridad. Entonces, a pesar de que existía una gran base divina, la conformación de la materia necesariamente vino de la separación de esa divinidad. O sea, la materia, a pesar de que forma de una parte, es una creación altamente divina, es una separación también de la divinidad, lo cual está contenida dentro del mismo concepto de Dios, porque la ausencia de Dios también está dentro del concepto de Dios. Pero toda la cantidad de manifestaciones que puede haber que cumplen con esa función también son manifestaciones divinas, solamente que están corresponden al reino de lo que es desde lo menos divino o la ausencia completa de lo divino hasta lo que empieza a ser más divino. Por eso en este mundo casi parece que Dios ni existe. Pues por esta polaridad, ¿no? Por la dualidad. Porque estamos en ese mundo de manifestación material, el cual tiene una relación con lo divino, pero está en el otro extremo de él. Claro. Va por ahí, por eso de pronto es como, demuéstrame que Dios existe. Sabemos que algo existe, sabemos que hay algo, pero es tan imperceptible que prácticamente puedes decir es que ni existe, no me lo puedes mostrar. No, lo que pasa no es que no existe, es que simplemente estamos en el lugar de la manifestación más lejana de lo que es lo divino, que el punto justamente es que casi parezca que ni siquiera existe, porque eso también es parte de la manifestación de Dios, y a Dios le corresponde manifestar todo lo que puede ser manifestado, desde la ausencia de manifestación hasta el ser completo que es Dios en sí mismo. Todo eso Es comprende a como Dios. si fuera el punto más lejano, ¿no? De la fuente. Sí, y mira, por ejemplo, fíjate, ahorita ya no vamos a llegar a más, ¿eh? ¿Cómo ves? Van Sí, dos sesiones y todavía no pasamos la primera hoja. Pero mira, piensa, por ejemplo, tú de prisa. piensa tú, por ejemplo, en tu casa, ¿tú tienes algún árbol, alguna planta? Sí. Ok.
ese árbol o esa planta que tú tienes, ¿piensas que es única en el universo? Sí. Ahorita sí, lo es, o sea, por el simple hecho de que esté en tu casa y no en la mía. Ahora bien, te pregunto, si tú pudieras vivir millones de años, ¿crees que va a existir una planta exactamente igual a esa que tienes tú en tu casa? Hay probabilidades, creo yo. Pero por el simple hecho de que pasó tiempo ya no sería la misma, o sea, podría ser inclusive muy parecida, podrías plantarla en el mismo lugar, pero hasta su crecimiento no sería exactamente igual. Y aún si fuera exactamente igual, con las mismas hojas en los mismos lugares, no sería al mismo tiempo. No Claro. sería la misma. Toda la infinidad de plantas que existieron antes que tú, que están existiendo en este momento y que van a existir, toda esa infinidad de manifestaciones, eso es Dios. El que fue, el que es y el que será. Claro. Todo eso es Dios. Toda la infinidad de plantas que van a existir y que puedes imaginar. Asimismo, todas las cosas que tú puedas imaginar o pasaron A la creación. o van a pasar o están pasando, porque todo es Claro, manifestación divina. totalmente. ¿Vale?